Ese viernes era mi primer cumpleaños viviendo solo en Antofagasta. Para entonces, mi círculo social estaba reducido a algunos compañeros de pega y nada más. Así que ese día, una vez terminada la jornada laboral, nos fuimos directo desde la oficina a una chopería bien ordinaria, pero bastante apta. Y allí, poco a poco me fui conmoviendo por el cariño recibido de parte de los convidados, afectos reales y sinceros de parte de algunos, y circunstanciales y superficiales de parte de otros. Pero esa noche daba lo mismo. En estado de necesidad, todos los abrazos son cálidos y acogedores. En un momento de esa jornada, entre el ajetreo y la música diegética del Classic Project, me nació el impulso de salir a la calle Condel y llamar a mi madre. Hace semanas que no me atrevía a hacerlo, pero esa noche creo que los chops que me tomé y los abrazos que recibí me inflamaron el corazón. Quería que ella supiera que yo no estaba solo. En la antigüedad, el cumpleaños era un rito pagano de protección de implicaciones mágicas. Se creía que hacer una fiesta, felicitar y dar regalos al cumpleañero lo protegían de los demonios y garantizaban su seguridad para el año entrante. En esos tiempos se festejaba con el propósito de evitar un sufrimiento futuro. En cambio, en la actualidad, cuando somos adultos, celebramos nuestros cumpleaños con el propósito de sentirnos bien y así alejarnos del sufrimiento del presente, intentando transformar el envejecimiento en una fiesta. Envejecemos constantemente en primera persona como protagonistas de nuestras vidas. Porque como dijo el nazi de Heidegger, somos seres arrojados al mundo y a la muerte. Al principio, a los cambios físicos que experimenta nuestro cuerpo los consideramos como señales de crecimiento y madurez. No se dice que está envejeciendo el niño que celebra su florecimiento gradual para convertirse en un ser humano joven, desarrollado y apto para la sociedad. Sin embargo, cuando estos cambios se sufren y estéticamente se ven mal, recién entonces decimos que ya empezamos a envejecer. El envejecimiento se vive también como testigo o personaje secundario. Y también es una fuente de sufrimiento, porque salvo gente psicopática, todos sufrimos viendo el deterioro progresivo, ya sea de aquellos seres queridos a los que les tocó empezar a vivir antes en este mundo, como a nuestros padres o abuelos, o bien de aquellos entrañables compañeros animales no humanos que envejecen más rápido porque así es el metabolismo que la naturaleza les configuró para su existencia. Otra cosa a considerar sobre el envejecimiento es que uno puede ser viejo y joven al mismo tiempo, porque es una categorización dinámica y relativizable. El punto de vista más objetivo para determinar si uno es viejo o no es la cercanía con la fecha de caducidad de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si uno tiene 70 años, se entiende que uno ya es viejo porque ya entró en el tercer y último periodo del camino de la vida. Pero la subjetividad de sentir que hay un camino recorrido hacia atrás, por otra parte, no lo hace viejo a uno. Por ejemplo, cuando cumplí 30 años y estaba afectado, sintiéndome trascendente y dándome color, sufría porque estaba solo, pero no por los achaques de la vejez,
porque por mucho que los escolares en aquel entonces me dijeran caballero o señor, yo seguía siendo un mero pendejo de 30 años que recién estaba empezando a tomar conciencia de que su adolescencia extendida se estaba terminando. Por otra parte, ser viejo tiene que ver también con la actividad que la persona puede o no puede hacer y el contexto en donde realiza esta actividad y cómo es considerado socialmente. Por ejemplo, si alguien de 43 años muere de un ataque cardíaco, tal como le pasó a fines del año pasado al Marcelo, un conocido mío que coincidentemente estuvo presente en mi cumpleaños número 30, es de sentido común considerar que era una persona muy joven para morir. Pero por otra parte, esta misma persona de 43 años puede ser considerada socialmente vieja como para andar en skate o patineta por la calle, o si se casa con alguien que recién cumplió 18 años. En cuanto a la vejez y el sufrimiento, es obvio y de común acuerdo que el peor sufrimiento que se ocasiona producto del transcurso del tiempo en nuestros cuerpos tiene que ver con el empeoramiento efectivo de las condiciones materiales. Sin embargo, desde un punto de vista más abstracto, el sufrimiento tiene que ver con el deseo de que algunas cosas no cambien. Es decir, en una primera impresión uno puede decir que uno sufre por el transcurso del tiempo porque uno no quisiera que le dolieran las rodillas cuando se agacha, o no le gustaría que uno se le cayera el pelo con el transcurso del tiempo. Pero en realidad, bajo un punto de vista abstracto, tiene que ver con que a uno le gustaría que unas cosas se mantuvieran tal como están para siempre. Es por eso, a través de su segunda noble verdad, que Buda dijo que la causa del sufrimiento del ser humano es el anhelo de permanencia en un mundo transitorio. Según Buda, todo a lo cual el ser humano desarrolla apego, inevitablemente lo considera como inalterable en circunstancia de que está en un estado constante de cambio perpetuo. Por ejemplo, la gente famosa muere por oleadas. La bella ropa que uno se compra se desgasta y hay que arreglarla o bien derechamente botarla. El dinero cambia de manos constantemente. Las casas o departamentos en que vivimos se hacen viejos y necesitamos repararlos. El mundo natural muestra su propia evidencia de este cambio constante con el crecimiento de la hierba, la migración de las aves, los árboles dando hojas o la variación que tiene el clima durante el transcurso de las décadas. Sin embargo, debo señalar de forma muy patuda y probablemente ignorante que yo discrepo rotundamente con Buda sobre el origen del sufrimiento del ser humano. A mi juicio, la causa del sufrimiento es el cambio mismo, específicamente las transformaciones del entorno en donde vivimos. En primer lugar, desear o anhelar es inevitable para una persona, porque las carencias mueven la voluntad humana. Otra cosa es andar deseando puras huevadas, pero en fin. Por otra parte, nadie elige envejecer. Nadie elige lamentarse por la salud que se fue. Uno llega y sufre nomás porque se le echó a perder un pulmón. Muchos de los sufrimientos que padecemos con los años son fisiológicamente naturales. Y bueno, en cuanto al sufrimiento espiritual,
es inevitable sentir nostalgia por lo que ya no está, por lo menos en una primera instancia, antes de superar la pérdida de aquello que se fue. Entonces yo ahora me pregunto, en virtud de lo que señala Buda, ¿por qué considerar a la persona como causante de su sufrimiento si al final de cuentas, como dijo Heidegger, somos criaturas arrojadas a la muerte? Es decir, somos personas o somos criaturas que no elegimos nacer ni tampoco elegimos las reglas del juego. Heráclito, filósofo presocrático que le llamaron obscuro porque era difícil de entender, hizo presente la contradictoriedad de la realidad, de los objetos y propiedades. Y con la imagen metafórica del río, Heráclito ilustró su afirmación de una existencia permanente del cambio y de cómo el cambio da origen a toda felicidad y sufrimiento. En el volumen 13 de Ideas de Bolsillo, yo lo había citado a propósito de un capítulo de Malcolm in the Middle, en que Malcolm, el protagonista, se alegraba porque le había pasado algo muy bueno, pero instantáneamente se preocupaba porque sabía que el futuro le iba a arrebatar su felicidad. Es como cuando te preguntan ¿cómo estás? Y uno responde bien, pero ya se me va a pasar. En aquel episodio de volumen de Ideas de Bolsillo mencionaba a Heráclito a propósito del cambio de momentos buenos y malos que ocurren en la vida y cómo el devenir era el responsable de aquellos cambios. El devenir, filosóficamente hablando, es el proceso o estado de cambio que se produce en el tiempo y el espacio. Es la posibilidad de cambio de algo que tiene que existir o algo que ya existe. En esta oportunidad me interesa citar a Heráclito a propósito de los opuestos, los cuales, a su parecer, no son cosas distintas, aunque no necesariamente son iguales. Ojo que les advertí que a Heráclito le dicen obscuro, porque es difícil de entender el weón. Para Heráclito, los contrarios tienen una armonía recíproca en cuanto a que los opuestos o algunos opuestos terminan por conciliarse o reconciliarse. Mencioné previamente la relatividad del concepto de ser viejo y cómo podemos ser jóvenes y viejos al mismo tiempo. De la misma manera, esta relatividad permite que cohabiten los aparentes opuestos o contrarios. Por ejemplo, específicamente el hecho de que seamos seres vivos, pero también, actualmente, somos futuros cadáveres. Heráclito da el ejemplo de que de la vida se pasa a la muerte, que es su opuesto o su contrario. Y es el envejecimiento el que se encarga de unir naturalmente esos opuestos. Es el que hace la transición. El proceso paulatino de envejecer es el estado intermedio del estar vivo y estar muerto al mismo tiempo. Esta contradicción de estar vivos pero muriendo de a poco se conecta a través del envejecimiento, que si hablamos dentro de la filosofía de Heráclito podemos llamarle el devenir. El día que cumplí 40 años estuve solo en el litoral central. Fue un día laboral, así que gracias a mi computador y conexión a internet estuve teletrabajando gran parte del día. Después de la jornada laboral tuve clases por Zoom. Después fui a comprar a un almacén, tomé té y luego fumé marihuana mientras veía una película echado en el sillón. Lo cual en ningún caso puede considerarse como un festejo, pues es mi rutina
en mi rutina nocturna habitual de casi todo el año. Durante ese día, las interacciones que tuve con otros entes vivos fueron algunos saludos que recibí por WhatsApp de familiares y amigos, una breve conversación unilateral con los perros de mi vecina que frecuentemente me visitaban para pedirme comida, las clases por Zoom, la transacción comercial hablada que tuve con la mujer que atendía el almacén, y eso fue todo. La noche de mi cumpleaños número 40 me acosté entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, solo, sin haber recibido ni un solo abrazo, pero tranquilo, muy contento y volado. Lo que me originó sufrimiento cuando cumplí 30 años, que era estar solo, en otra ciudad, me provocó mucha paz y placer cuando cumplí 40. El pasar de los opuestos de estar solo y triste a estar solo y feliz fue provocado por la transformación de mi persona y mis circunstancias, por el devenir del tiempo durante estos 10 años entre los 30 y 40. Tampoco quiero darme más color del que se da a todo sujeto que hace un podcast en el cual habla de sí mismo. Tengo conciencia de que la desdramatización del cumpleaños es algo que le ocurre a mucha gente. Algunos no lo celebran porque lo consideran, un recordatorio de que les queda un año menos de vida. Otros no lo celebran porque son tímidos y no quieren ser el centro de atención. Y otros porque les da flojera o tacañería atender visitas y hacer una fiesta. El día que cumplí 40 años, que fue hace un par de temporadas atrás ya, lo pasé de esa forma porque me parecía la manera más plácida de ser feliz. Y además porque me sentía un cuarentón desde los 35 años. Quizás, cuando yo cumpla 50 años, la soledad se vuelva nuevamente un tormento insufrible. ¿Quién sabe? El devenir puede ser latero y rutinario, pero también traicionero y bromista. Heráclito dijo que vivir de una forma satisfactoria es vivir de una forma sabia. Y la sabiduría, a su parecer, consiste en entender el modo en que funciona la realidad. Algo imposible, a mi parecer, de obtener por razones cognitivas. Sin embargo, dado que estamos sumergidos en la marea imparable de la transformación, uno puede agarrarse de algunas apuradas convicciones para mantenerse a flote, como por ejemplo de que no existe una forma definitiva de vivir y de que, lógicamente, tampoco existe una única forma de celebrar el cumpleaños. Muchas gracias por escuchar Ideas de Bolsillo. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.